Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y por supuesto muchas noticias de sus celebridades favoritas. Hoy tengo un tema súper interesante que compartir con ustedes, algo que ha estado en boca de todos y que seguro les va a encantar. ¿Recuerdan el título de este vídeo, verdad? Kerem Bürsin sorprende a Hande Erçel sin palabras. ¿Qué gesto la dejó así? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, dos de las estrellas turcas más queridas y por supuesto, la pareja icónica de Love is in the air. Vamos a analizar ese gesto, ese momento que dejó a Hande literalmente sin palabras. Prepárense porque la historia está llena de emoción, romanticismo y como siempre un poquito de drama. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, viendo mis vídeos y apoyando el canal. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto, compartiendo las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento. Y hablando de apoyo, si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre contenido fresco y emocionante. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrir qué pasó. Ok, para los que no estén tan familiarizados con el contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, como mencioné antes, son dos actores turcos que saltaron a la fama internacional gracias a la serie Love is in the air. En la serie interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que desde el principio nos robó el corazón. La química entre ellos era palpable y la historia de amor que interpretaron nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Y por si fuera poco, esa química traspasó la pantalla. Sí, señoras y señores, Kerem y Hande se enamoraron en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación fue seguida por millones de fans alrededor del mundo, quienes se alegraban por cada gesto de cariño, cada foto juntos, cada declaración de amor. La complicidad que compartían era evidente y sus apariciones públicas siempre generaban revuelo y entusiasmo. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo estaban constantemente atentos a cualquier novedad sobre ellos, y los fans crearon comunidades en línea dedicadas a seguir cada detalle de su romance. Desde románticas escapadas a lugares paradisíacos hasta momentos cotidianos compartidos en las redes sociales, cada aspecto de su relación era analizado y celebrado por sus seguidores. Pero como suele suceder, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto. El anuncio, aunque esperado por algunos, fue una noticia triste para la gran mayoría de sus fans. Los motivos de la ruptura no fueron completamente esclarecidos, pero las especulaciones y rumores inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas y de diferencias irreconciliables. A pesar de las especulaciones, tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo en cuanto a los detalles de su separación, optando por la discreción y el respeto mutuo. Sin embargo, su historia, su legado como pareja, y la magia que crearon juntos, siguen vivos en la memoria de sus fans. Su química en la pantalla, su relación fuera de ella, y la forma en que ambos gestionaron la separación, han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales, los foros y las plataformas de streaming siguen llenas de contenido relacionado con ellos, desde escenas de Love is in the air hasta análisis de sus carreras individuales. Su impacto en la cultura popular es innegable y su historia de amor, aunque con un final agridulce, sigue inspirando a muchos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué gesto de Kerem Bürsin dejó a Hande Erçel sin palabras? ¿Qué fue lo que la sorprendió tanto? Pues bien, para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a un evento específico. No se trata de un evento público oficial, sino más bien de un momento privado, un detalle que salió a la luz a través de redes sociales y que demostró, una vez más, la conexión especial que existe entre ellos. Los medios turcos y las redes sociales se hicieron eco de un gesto de Kerem hacia Hande que, aunque pequeño, tuvo un impacto significativo. Se trataba de un regalo, un detalle personal que Kerem le hizo llegar a Hande. No era un regalo material ostentoso, sino algo mucho más significativo, un objeto con un valor sentimental. ¿Qué era exactamente ese objeto? Un collar. Pero no cualquier collar. Se trataba de un collar con un significado especial,
un detalle que hacía referencia a su historia de amor. Y este collar, amigos míos, fue la sorpresa que dejó a Ande literalmente sin palabras. La elección del collar, el diseño y el simbolismo que conllevaba, fue lo que verdaderamente conmovió a Ande. La historia detrás de este collar es lo que lo convierte en un gesto tan especial. La reacción de Ande ante este gesto fue de pura sorpresa y emoción. Aunque no hubo una declaración pública oficial, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Las fotos de Ande luciendo el collar, o simplemente mencionándolo en alguna entrevista, se convirtieron en tema de conversación. La forma en que Ande usaba el collar, la frecuencia con la que se la veía con él, y la expresión en su rostro cuando era fotografiada, fueron analizadas por sus fans y por los medios de comunicación. Se hablaba de la ternura del gesto, de la madurez en la relación y, por supuesto, de la nostalgia que evoca ese collar. ¿Por qué este gesto fue tan significativo? Bueno, en primer lugar, porque demuestra que a pesar de la separación, existe un respeto y un cariño mutuo. Kerem, con este regalo, estaba enviando un mensaje claro: recordaba, apreciaba y valoraba el tiempo que compartieron juntos. La madurez con la que ambos han manejado la separación, y este gesto en particular, habla mucho de la calidad de su relación, incluso después de que el romance terminara. En segundo lugar, el collar es un recordatorio tangible del amor y la conexión que compartieron. Un objeto que Ande puede llevar consigo, un símbolo de un capítulo importante en su vida. Es un objeto que le permite recordar y celebrar los buenos momentos, y que sirve como un símbolo de la importancia que tuvo Kerem en su vida. En tercer lugar, este gesto nos muestra el lado más humano de los famosos. A menudo vemos a las celebridades en la pantalla, en eventos glamurosos, pero olvidamos que son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y recuerdos. El gesto de Kerem en este caso nos recuerda esa humanidad, esa fragilidad y esa capacidad de amar. Nos muestra que detrás de la fama y el estrellato, existen seres humanos que experimentan emociones como el amor, la nostalgia y el respeto. Pero, ¿cómo reaccionó Ande realmente? ¿Qué significó este gesto para ella? Aunque no tenemos una respuesta directa, podemos intuir su emoción a través de las indirectas y comentarios en redes sociales. Las fotos, las sonrisas, los guiños. Todo indicaba que Ande había quedado conmovida por el regalo de Kerem. La forma en que Ande ha hablado sobre Kerem en entrevistas posteriores, su respeto y admiración por él, son también indicativos del impacto que tuvo este gesto. Este gesto también generó mucho debate entre los fans. ¿Significaba una reconciliación? ¿Era simplemente un gesto de amistad? ¿Un simple recuerdo? Las especulaciones fueron muchas y variadas. Los foros de fans y las redes sociales se llenaron de teorías sobre el futuro de la relación de Kerem y Ande. Algunos esperaban una reconciliación, mientras que otros preferían que mantuvieran una amistad. Lo cierto es que, más allá de cualquier interpretación, el gesto de Kerem fue un gesto de cariño y respeto. Un gesto que nos recordó una vez más la magia de su historia. Y eso es, en resumen, lo que nos trajo hoy. Un pequeño gesto que dice mucho sobre la relación entre Kerem y Ande. Un gesto que nos recuerda que a veces, los pequeños detalles son los que más importan. Un gesto que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de mantener una conexión especial, incluso después de la separación. Este gesto y la reacción de Ande nos muestran que las relaciones pueden evolucionar y cambiar, pero el respeto y el cariño pueden perdurar. Hemos analizado el gesto de Kerem, el collar, y la reacción de Ande. Vimos la ternura, la emoción y la nostalgia que se desató en redes sociales. Y lo más importante, recordamos la historia de amor que conquistó nuestros corazones. Hemos explorado la profundidad de sus sentimientos, su respeto mutuo, y la magia perdurable de su historia. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció este gesto de Kerem? ¿Creen que fue un simple regalo o un gesto con más significado? ¿Cómo creen que ha evolucionado su relación después de la separación? ¿Creen que puedan ser amigos para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué pensaron sobre el gesto, y cómo creen que afectará su relación en el futuro. ¿Creen que este gesto es una señal de que el cariño y el respeto perduran, a pesar del paso del tiempo y de las circunstancias? Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Si fue así, por favor, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, como les dije al principio, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que siga creando contenido sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse, compartan y comenten, no se arrepentirán. Gracias una vez más por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Los quiero mucho. Estoy ansioso por leer sus comentarios y discutir este tema con ustedes. Espero que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva sobre la relación de Kerem y Hande, y que les haya recordado la belleza de los pequeños gestos. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.